Y hasta ahora es un placer saludar al líder de la Colombia Humana, que ha sido señalado por la primera autoridad de Bogotá. Senador Gustavo Petro, gracias por atendernos, y yo quisiera conocer su primera reacción, que acaba de ratificar la alcaldesa de Bogotá en estos micrófonos en la responsabilidad de la Colombia Humana, a propósito de los hechos de violencia que se han vivido en los últimos días en Bogotá. ¿Cuál es su opinión? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, senador, y la alcaldesa ha ratificado que los hechos de violencia están relacionados con la Colombia Humana. Quiero preguntar su opinión y reacción a esta gravísima acusación. Pues eso es una calumnia, así de simple. La Colombia Humana está dirigido por una persona que hizo la paz hace 30 años, que ha convocado innumerables manifestaciones a lo largo y ancho del país, en diversas campañas durante las últimas décadas. En ninguna de ellas se ha producido un solo hecho de violencia, ni un vidrio roto, ni un herido, y muchísimo menos un muerto. Durante mi administración como alcalde de Bogotá, el SMAT no mató una sola persona durante los 4 años de mi administración. Nos hemos comprometido desde hace décadas con la construcción de la paz. Votamos sí al acuerdo de Santos con las FARC, precisamente porque queríamos guarecer a Colombia de la violencia. Nuestra actitud personal, individual y colectiva siempre ha sido pacífica desde 1989. Hicimos la Constitución del 91, que es nuestra bandera, la función de nuestra acción política, nuestro objetivo, cumplirla. Y decir ahora que entonces la Colombia Humana es la promotora de los diversos actos de violencia que a lo largo y ancho del país y en Bogotá han sucedido, tanto por parte del Estado, fundamentalmente, como por parte de algunas agrupaciones ciudadanas, es simplemente una calumnia. Es una calumnia con fines electorales. Es una calumnia que se construye sobre la base de unas encuestas que leen y entonces deducen que pueden pasar por la faja la dignidad, la identidad de un movimiento político de manera colectiva e individualmente de personas con el que le está hablando. Nosotros no tenemos nada que ver con la violencia. Lo que hemos pedido desde el inicio, incluso ustedes mismos dieron a conocer una grabación filtrada de una de las reuniones que existieron entre diversas agrupaciones políticas y ciudadanas hace ya 2 meses, en donde yo decía que el triunfo popular en relación a acabar con el proyecto de ley de reforma tributaria que había presentado Duque y que era absolutamente anómalo, como que pretendía cobrar impuestos a la comida en un país donde el hambre había crecido hasta llegar al 42% de la población. Yo decía en esa grabación que allí debía suspenderse la movilización. No fue así. Realmente el gobierno de Duque decidió matar gente, matar jóvenes. Eso ha tenido reacción, acción y reacción permanente durante todos estos 2 meses. Es lamentable. Más de 80 personas parecen haber perdido la vida por parte de funcionarios del Estado y decenas mutilados, miles detenidos arbitrariamente. Y por el otro lado, hay miembros de la policía que también han perdido su vida o han sido heridos, han dañado completamente su carrera policial. Una destrucción institucional y social que solo tiene un origen: la irresponsabilidad de un gobierno por no saber entender su propia juventud, no saber dialogar con ella, no saber entender
que la esencia de todo gobierno al final consiste en cumplir las juventudes de sus pueblos, porque eso es lo que va marcando el futuro. Así que la acusación de la alcaldesa no es más sino un cálculo electoral. Es absolutamente calumniosa, es mentirosa, y yo tengo que rechazarla. Varios miembros de Colombia Humana van a actuar judicialmente. Yo he pedido que ella rectifique. Parece que, por lo que acabo de escuchar, no escuché toda la entrevista completa, pero no es así. Si ella no rectifica como jefe administrativa que es, pues nosotros no tenemos más que proceder a ejercer nuestros derechos por la vía que ya nos corresponde, que no es más que la judicial. Senador, pues estaremos atentos a ese reclamo judicial, pero usted insistió en esta respuesta 3 veces de un cálculo electoral. La alcaldesa, con este señalamiento, ¿a quién pretende ayudarle electoralmente? No, pues usted sabe que es a Fajardo. Desde el principio ella lo dijo públicamente, eso no es un secreto, digamos. En su acto de cuando ganó las elecciones, lo primero que dijo fue eso. Y ha sido así hasta el momento. Lo que pasa es que las encuestas que ustedes mismos han publicado, discúlpeme que no sepa qué medios exactamente son los propietarios de cada encuesta, pero por lo menos la última va marcando un derrotero, digamos, en el cual yo me pronuncié hace unas semanas. No se me entendió muy bien, pero era simplemente una lectura de esas encuestas. Esas encuestas, respecto a lo que pasaba en el 2018, marcan 2 rupturas, digamos, importantes. Una es que aquel dicho que en el 2018 se levantó acerca de la imposibilidad de vencer el uribismo por parte de quien habla, pues ya no es cierta. La encuesta muestra que el uribismo prácticamente se destrozó por su propio accionar desde el gobierno, por su propia incapacidad, por su falta de sintonía con el momento histórico que se está viviendo, que no es el mismo del año 2003 o del año 2006. Y ante ese hecho, ya no es cierto que yo no pueda derrotar el uribismo. Digamos, las encuestas dicen que en prácticamente todos los escenarios lo haría. Y entonces ya no hay una competencia por las posturas progresistas en Colombia, que se había establecido en el 2018 en la coalición que apoyaba a Fajardo y la que me apoyaba a mí, sino que ahora hay una realidad diferente. Y es que la caída del uribismo provoca que la única manera como se podría detener el cambio político en la sociedad colombiana y en el Estado, que para mí es esencial si queremos sobrevivir como nación, la única manera de detener eso es aglutinando todas las fuerzas de lo que hoy se llama el centro político con la derecha. Es decir, Senador Petro. Senador Petro. Bueno, pues vamos a buscar también reacción de Lucas, de Sergio Fajardo. Ha dicho que la alcaldesa está haciendo estas denuncias a la Colombia Humana. Es que ahí está el titular. Es una calumnia con fines electorales para favorecer a Sergio Fajardo. Esa es la interpretación del senador Gustavo Petro de estos hechos. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Permítame a ver si vamos. Es que yo creo que estaba por ese mecanismo que Alberto, usan mucho ahora los periodistas, pero que si le entra al entrevistado una llamada, se destortola todo. Si es una llamada de WhatsApp, la interrumpe. Eso es el único límite que tiene el WhatsApp, que recibe las llamadas y se produce el interruptus. Sí. Vamos a ver si lo recuperamos, porque quisiera hacerle una pregunta que ayer
Lucas hizo en el programa y que me parece muy pertinente. Vamos a ver si hay más suerte con el senador Gustavo Petro aquí en la W. Bueno, si quiere, Juan Pablo, miremos el numeral un poquito, que yo creo que con lo que acabamos de escuchar, pues se alimenta. Veo que numeral es un error, es primera tendencia. Deme comentarios mientras... Bueno, si encuentra alguno que se pueda leer, sí, mientras que recuperamos al senador Petro. Sí, ahí está el senador Petro. Senador Petro, yo le quiero quitar una pregunta a Lucas que hizo ayer, con todo respeto, que la hacía ayer, y es el tema al que se hizo referencia la alcaldesa esta mañana, el de los cascos y los escudos y las gafas. Ella decía que detrás del casco, el escudo y la gafa, pues está el palo, la piedra y la agresión. Seguramente tuvo la mejor voluntad el senador Bolívar en hacer esta vaca, esta colecta, y otros congresistas que han querido solidarizarse con la primera línea, con ayudas que ellos no quieren se conviertan en columna vertebral de violencia. Pero ante esta coyuntura en donde la voz de la alcaldesa, que es la primera autoridad, como usted lo fue de Bogotá, en materia de policía, que ella dice que ahí está la violencia, ¿considera usted que esas ayudas fueron un error o deberían suspenderse? Si los jóvenes no tuvieran esos cascos y esas gafas, independientemente de dónde los hayan conseguido, la mayoría los ha obtenido por sus propios medios. Si ellos no tuvieran ni escudo, ni cascos, ni gafas, hoy la cifra de muertos y la cifra de mutilados sería mayor. Ese es el resultado, esa es la realidad. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, una manifestación en Colombia o en cualquier parte del mundo, en Venezuela o en Panamá o en Francia, no debería obligar a que sus integrantes, para poder salvar la vida, tuvieran que usar cascos o gafas. Eso no habla mal de los jóvenes o donde venden los cascos o las gafas. Eso habla mal del Estado. El que una juventud tenga que ponerse casco para salirse a manifestar, que es un derecho universal fundamental, significa que hay un Estado asesino. Y esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy en Colombia. Esos jovencitos o jóvenes, muchachos y muchachas, populares todos, la mayoría, que hace 5 años salían a las calles sin ponerse ese tipo de elementos, hoy se los están poniendo, es por una realidad fundamental. Los están matando. Decidieron matar a la juventud. Ya venía eso en un antecedente, porque los 6.402 jóvenes asesinados en lo que ustedes mal llaman falsos positivos, era una demostración de un gobierno que era capaz de asesinar a su propia juventud. Hoy es evidente a los ojos del mundo. Un casco no le hace daño a nadie. Solo defiende el cerebro y el cráneo de un joven, el que se lo pone. Unas gafas no le hacen daño a nadie. Solo defienden los ojos de los jóvenes que se las ponen porque decidieron disparar los gases lacrimógenos en forma directa contra todo el derecho internacional humanitario con premeditación para dejar ciegos y hacer perder los ojos de la juventud colombiana. Un escudo no le hace mal a nadie. Solo defienden el cuerpo de un joven cuando le disparan directamente al cuerpo. Y entonces, y en medios de comunicación, no en ustedes, he escuchado que entonces la demostración del terrorismo es que un joven defienda su cerebro, sus ojos y su cuerpo y su vida, porque tiene estos elementos que son absolutamente inofensivos y puramente defensivos. Cuando están diciendo eso, significa ni más ni menos que están señalando a cada manifestante en Colombia que simplemente ejerce un derecho
nos guste o no sus planteamientos, con un terrorista. Eso lo dijo Uribe en un trino y lamentablemente la mayor parte de los medios de comunicación siguieron con ese tipo de estrategia que en mi opinión debería asquear a cualquier demócrata. Si el señor senador Gustavo Bolívar compró cascos con su sueldo, escudos y gafas, eso no le hace daño a nadie, solo defiende vidas humanas, vidas de nuestros hijos, de los hijos colectivos de la sociedad colombiana, porque cada joven que sale a defender unos derechos que ellos creen que son los propios y pueden morir en las calles simplemente porque un Estado decidió asesinarlos, sí. Eso no le hace daño a nadie, solo salva vidas humanas. Entonces, sí. Ese tipo de elementos no tienen que ver ni con el terrorismo, ni con el vandalismo. Tienen que ver con una ciudadanía que aprendió muy joven ella, muy en sus primeros años, a que si salía a gritar por sí mismos, por lo que creen ellos que es la dignidad de la vida, tienen un gobierno que simplemente les dispara. Senador Petro, pero más allá del tema de la vaca, de la colecta que hizo el senador Gustavo Bolívar, en estos micrófonos la alcaldesa de Bogotá también puso la lupa sobre otros hechos relacionados con miembros de Colombia Humana. Por ejemplo, la concejal de su partido que acusó a las ambulancias de tener armas adentro y eso generó pues la reacción de la ciudadanía contra 3 ambulancias, y también habló sobre ediles y dirigentes locales de Colombia Humana que le da apoyo logístico a los bloqueos y los convocan a mantener la confrontación. ¿Usted reconoce algún tipo de responsabilidades de Colombia Humana, no por acción, pero tal vez por propiciar ese ambiente de polarización que mencionaba la alcaldesa López? Es decir, ¿ustedes tienen alguna responsabilidad en lo que está sucediendo por los casos que le mencionaba? Colombia Humana dijo hace meses que no hubiera violencia en el paro nacional. Colombia Humana hace 2 meses dijo que las movilizaciones deberían ser alegres, festivas, pacíficas, que deberían ser multitudinarias si fuese posible, no aisladas. Esa es la posición política de Colombia Humana. Quien ha matado jóvenes en la ciudad de Bogotá no es Colombia Humana, amigos. Es el Estado, es el gobierno. Quien ha producido violencia en Bogotá, para no hablar de Cali, para no hablar del resto del país, fundamentalmente en Cali, en el suroccidente colombiano, no es Colombia Humana. Colombia Humana no ha generado un solo hecho de violencia, desde el Cabo de la Vela hasta Leticia, en estos meses que se han llamado del paro nacional. Ni uno solo. No nos interesa auspiciar la violencia. Sabemos perfectamente que el gobierno no ha querido negociar con los jóvenes porque quiere prorrogar el caos, porque es el gobierno del caos, porque quiere prorrogar la violencia por un hecho fundamental. Las encuestas le dicen, y ellos creen en eso, que entre más violencia, más la clase media se pasa a la derecha y vota por los proyectos políticos de la derecha. Y es por eso que precisamente nosotros no hemos querido, ni deseado, ni en pensamiento, ni en acción, ni en los discursos, que una movilización social en Colombia pase a la violencia. Precisamente por eso, porque sabemos que eso es una trampa y que lleva a un triunfo de unos proyectos profundamente anacrónicos e inservibles para la sociedad colombiana. Cuando la señora alcaldesa nos critica y nos trata calumniosamente de colocar al lado de la violencia, lo está haciendo con un cálculo político, y era lo que iba a terminar en la primera pregunta que ustedes me hicieron. Es que las encuestas dijeron, y eso es lo que ellos creen en esas encuestas, que la única forma de ganarle a Petro es con una alianza entre el uribismo y el autodenominado centro. Y entonces se han desplazado hacia posiciones de derecha que implican
llamar a los jóvenes vándalos, que implica llamar a los jóvenes terroristas, que implica negar la movilización y la protesta social, que implica, y esto es lo peor de todo, impedir un diálogo social en Colombia. Y Colombia lo que necesita es un diálogo social si quiere salir adelante. Porque lo que ustedes ven en esos jovencitos con cascos o sin cascos, con gafas o sin gafas, que están saliendo no a los sitios donde transcurre la economía nacional, sino a sus barrios pobres, lo que ustedes están viendo ahí es un grito de la historia, es un grito que revela que tenemos una de las sociedades más injustas del mundo. Y que esa injusticia y ese tipo de sociedad así no puede continuar porque no es generadora ni de convivencia, ni de paz, ni de productividad, ni de conocimiento, ni de arte, ni de superación en la historia colombiana. Senador. Ese grito hay que escucharlo. Ustedes deben escucharlo más que nosotros incluso. Porque ese grito lo que nos indica es que llegó un momento en donde la sociedad colombiana y el Estado deben asumir la necesidad imperiosa de cambiar. Senador, obviamente toda esta situación se da en lo que usted dice, el marco de la campaña electoral. ¿No le preocupa a usted que cuando todavía falta tanto tiempo, porque estamos a un año o algo así de las elecciones, este sea el ambiente en que se generen esas elecciones y que eso complique aún más el panorama que estamos viviendo? Hemos tenido un atentado al presidente, las muertes en las calles, la represión brutal, todo lo que estamos enfrentando, y eso como caldo de cultivo de unas elecciones. Y acaba mi pregunta, ¿no debe hacer también la Colombia Humana y su movimiento una reflexión para ver si se ha equivocado en algo, o ustedes no consideran que se hayan equivocado en nada en este momento que está viviendo el país? Mira, claro que este ambiente de zozobra, llamémoslo así, no es conveniente en las elecciones. Los que están perdiendo en las encuestas están apostándole a esa zozobra para ver si ganan. Esa es su última y desesperada apuesta. Por eso no negocian con la juventud. Por eso se quedan sentados en sus sillones burocráticos en el Palacio de Nariño, mientras en las noches su fuerza pública asesina jovencitos e invade barrios populares. Es por eso, porque ellos necesitan la zozobra, el caos, porque están perdiendo. Y están desesperados por perder el poder. No es a nosotros a los que nos interesa la zozobra. A nosotros nos interesa la tranquilidad, la paz, la convivencia, porque creemos que en lo más profundo del alma ciudadana ya hay una decisión por el cambio en Colombia. Senador. Dos. Dígame. Sí, no, perdón, lo interrumpí. Y usted en el segundo punto. Sí, pero ya se me fue la paloma en este momento. Así que puede preguntarme. Mire, senador, usted ya se pronunció sobre el atentado al presidente de la República y sus ministros de absoluta solidaridad y rechazo. Pero yo quisiera que usted le hablara a los últimos hechos. Ya los responsables del exceso de fuerza del SMAT fueron desvinculados y obviamente están judicializados o están por judicializarse, y en eso pues todo el mundo está de acuerdo que eso no puede continuar así. Hay unos periodistas heridos, pero también hubo un hecho el viernes sobre el cual yo quiero su opinión. Es que secuestraron un bus con pasajeros. Es que ayer agarraron el carro de la ministra que iba a anunciar una línea del metro a Suba a piedra. La salvó el blindaje de su vehículo. Yo quiero que le hable usted a esas manifestaciones, a esos bloqueos que siguen sorprendiendo a la gente que quiere ir a su trabajo, a su estudio o que tiene una emergencia médica. Háblele a esas personas que están detrás de hechos como ese, secuestros de buses, agresión a la autoridad, piedra a la ministra, bloqueos indiscriminados. Háblele usted a esa gente, por favor. Mira, si usted me permite, porque su pregunta amerita que expresemos nuestro análisis de lo que está pasando hoy en Colombia.
y tiene que ver con lo que iba a contestar en la pasada, que se interrumpió. ¿En qué se ha equivocado Colombia Humana? Colombia Humana no es un movimiento jurídicamente legal, no nos han permitido organizarnos, no tenemos recursos. Mientras el Centro Democrático recibe 60.000 millones de pesos del Estado, nosotros recibimos 0 pesos. Durante 4 años impidieron que nosotros tuviéramos una presencia legal en Colombia. Existen núcleos de Colombia Humana de voluntarios, pero no somos un partido, no somos un movimiento. Si lo hubiéramos sido, y esto es parte de la autocrítica, llamémoslo así, quizás muchos de esos jóvenes que hoy están en las barricadas hubieran tenido un instrumento de expresión política legal, que era la Colombia Humana, pero lo impidieron, no lo dejaron. El Consejo Nacional Electoral, la justicia, los partidos políticos, lo que quiera, lo que domina, el presidente de la República impidió que Colombia Humana fuera el movimiento político legal de la oposición en Colombia. Eso es uno. 2, yo he estado proponiendo desde hace meses, y ha sido público, y hasta me han grabado para tratar de mostrarme como el traidor, cosas de esas. Ahora, entonces tratan de demostrarme como el incendiario. De un momento a otro, en 2 meses de distancia, los que querían mostrarme como el traidor al movimiento popular, porque pedía una tregua, ahora me muestran como el incendiario, porque dicen que estoy detrás de las barricadas. Nosotros desde el principio le dijimos a la juventud de manera pública, no de manera clandestina, sino a través de lo que yo llamé mis alocuciones, que ustedes criticaron muchos, pero pueden ahí verlas. Allí dijimos, no está bien que la juventud se atrinchere en los barrios populares porque es una trampa. No está bien que la juventud termine en una confrontación con otra juventud, que es la juventud uniformada, igual de pobre, porque la mantienen pobre, sin posibilidades, y en eso explica parte de la violencia. La juventud uniformada de la policía y del ejército, no está bien ese enfrentamiento, porque es una trampa. Lo que plantean los jóvenes es absolutamente justo. Cualquier joven en cualquier parte del mundo pediría la misma cosa, la posibilidad de vivir con dignidad. Pero quien puede responder a esa posibilidad no es el policía del barrio o el señor del SMAT que se cree poderoso porque tiene un escudo y una vestimenta y cree que golpeando al otro entonces tiene poder. No, eso es una trampa. Quien tiene la responsabilidad es el gobierno, y por tanto la presión sobre el gobierno en un hecho justo, que es poder lograr que la juventud colombiana pueda vivir dignamente, me parece esencial. Ahora, y yo creo que eso puede ser un error, lo veremos en los próximos días, yo estoy confuso al respecto, tengo que confesarlo. No estoy muy seguro de si la tregua del movimiento sindical termina aislando a los jóvenes populares en los barrios pobres, condenándolos a una cacería, casa por casa, y a una reacción aún más violenta, porque la reacción violenta de la juventud es eso, una reacción contra la indignación que le provoca el que los estén matando. Sí. Y entremos en una dinámica sin retorno, en donde esa juventud, como pasó en Brasil o como pasó en El Salvador, termine ella misma armada, incluso por organizaciones que hoy podríamos decirlo tienen que ver es con el narcotráfico y con otras formas. Hay un peligro inmenso de que el Estado, por no dialogar con su propia sociedad, permita que una parte de la sociedad transite hacia el punto de no retorno, como sucedió en 1960 y pico,
cuando bombardearon las tales cooperativas campesinas. Sí. Yo espero no equivocarme, y creo que el movimiento sindical y el movimiento social colombiano deben reflexionar si es la hora de dejar la juventud abandonada o, al contrario, impedir que se aísle para que no sea masacrada, Sí. y retornar a un planteamiento de negociación directa con el gobierno de Duque. Senador, hablemos de esa dinámica violenta de los jóvenes. Usted le pide pruebas a la alcaldesa para demostrar esas acusaciones contra la Colombia Humana. Pero ustedes tampoco tienen idea si a esos jóvenes que ustedes dotan son los mismos que están delinquiendo. Es decir, ¿a ustedes les consta que esos jóvenes a los que dotan solamente están usando esas gafas y esos cascos? Pues mira, es que las gafas y los cascos no hacen daño. Así de simple. Eso lo tengo Ahora, claro. que un ciudadano en particular, X, en un barrio popular, un joven en un barrio popular que a lo mejor pertenezca a una pandilla, que no tiene la educación que ustedes tienen, y no porque él no quiera, sino porque no se la dieron, no se la permitieron, entonces haya sido horadado en esas condiciones de degradación social en que se vive en los barrios populares, y termine confundiendo cuál es el objetivo, si un diálogo político con el gobierno para conquistar derechos o un ataque a su propia sociedad. Eso que es el producto de una degradación social que se produce a su vez porque no hubo educación pública para ellos, sobre todo en la escala de la educación superior. Eso que se puede producir, claro que nosotros estamos viéndolo como un inmenso peligro que puede sobrevenir, sobre todo en la sociedad de Cali. Los empresarios de Cali no se están dando cuenta de la bomba de tiempo que se está generando simplemente por una exclusión social que podría ser solucionada. El gobierno de Duque no se ha dado cuenta del peligro inmenso que está desencadenando para las próximas décadas cuando se aísla de la posibilidad de un diálogo con una juventud que lo que quiere es hablar. Cuando al querer hablar se le responde con un gas lacrimógeno en el ojo o con un disparo en el cerebro. Cuando eso sucede, estamos repitiendo exactamente lo que sucedió en 1964, por no hablar del 9 de abril de 1948. Esos momentos claves en la historia de Colombia, donde una decisión de unos gobernantes más responsables, más democráticos, hubiera llevado a impedirle a Colombia durante décadas la violencia, es lo que está pasando hoy. Yo lo que sugeriría hoy a la alcaldesa que nos calumnia y al presidente Duque, que es el responsable central de lo que está sucediendo hoy en Colombia, que dialogue, que escuche a la juventud, que a través del diálogo de la juventud podemos rehacer el país que queremos. Senador. Que la nación colombiana puede ser vital si simplemente se empieza un diálogo hoy, o si se impide a través de la sangre y de la muerte y de las groserías y del llamado vandalismo y el terrorismo, que es también y fundamentalmente del Estado. Lo que puede sobrevenir es lo mismo que nos sucedió el 9 de abril del 48 o lo que nos sucedió en 1964. Sí, senador, vea, usted decía en una respuesta anterior que a los jóvenes los estaban dejando solos en la calle y de hecho mencionaba que ya estaban yendo hasta las casas a trincherarlos. Yo quisiera preguntarle si eso quiere decir que usted considera que la protesta social debería reactivarse. Yo lo que pienso es que una sociedad viva es una sociedad que se mueve. De las cosas positivas que han sucedido ahora en estos meses es que ustedes han visto una sociedad viva, no un rebaño. Los rebaños solo van al matadero. ¿Qué es lo que le ha pasado a la sociedad colombiana en las décadas que han pasado recientemente? Pero somos una sociedad viva.
Ustedes dicen que si se reactiva la violencia, discúlpame un momentico, que la si se reactiva social. la violencia, ¿no? La mayor manifestación que hoy podría hacer la juventud, la mayor manifestación que hoy podría hacer la juventud es ir a la registraduría, inscribir las cédulas. La mayor movilización que se puede hacer en Colombia los próximos meses es ir a las urnas y cambiar el poder. Pero, senador, es que todos estamos de acuerdo con eso, pero las preguntas son concretas y por eso yo vuelvo a pedirle que le hable a los que están en la calle. Los que secuestraron los buses el día viernes tenían las gafas, el casco y el escudo. El tema de las ambulancias que denunció su concejal. Esos temas puntuales yo le pediría que los respondiera, senador. Hermanito, hoy tener gafas y escudo es como tener camisa y pantalón, ¿no? En el caso de digamos, si usted va a sindicar de terrorismo por el hecho de tener un casco y unas gafas, discúlpeme, pero creo que usted está manipulando en cierta forma la información. No, tener gafas, gafas y casco es simplemente una defensa de la vida. El hecho terrorista es secuestrar Ahora, un bus con gente. Si usted me pregunta si nosotros aplaudimos o avalamos o auspiciamos o estimulamos actos de violencia, de nuevo vuelvo al comienzo de mi entrevista. Desde el inicio del paro nacional, desde los hechos del año pasado, nosotros hemos dicho que si la sociedad colombiana decide moverse por sus derechos, debe ser multitudinaria, pacífica, alegre, culturalmente hablando, una movilización de paz. Porque queremos la paz en toda Colombia, es que la acción misma de la sociedad debe ser pacífica. Claro, pero queremos hacer los cambios en paz, es que necesitamos la paz hoy. Senador, sí, lo que pasa es que, insistiendo en lo que le dice Julio, o sea, toda esa intención y todo lo que se logró con el movimiento, y hay que reconocer, usted en un momento dijo que había que suspender porque se habían hecho los logros, pero esto se ha venido degradando. O sea, cuando se hace lo de los buses, de lo que le habla Julio, cuando se atraviesa un cable en una calle que acaba matando a otro muchacho que pasa por ahí, que no tenía que ver con eso, que era un estudiante de ingeniería, por un cable que atraviesan en la calle, eso no puede ser. Y lo que se pregunta uno es, ¿quién tiene interlocución con lo que se llama Primera Línea? Que yo sé que es un grupo que no tiene una organización central, que es muy heterogéneo, que es uno en un lado y otro en el otro, que unos actúan de manera más pacífica que otros. Pero esto se está degradando de tal manera que uno pregunta, por ejemplo, ¿ustedes tienen algún nivel de interlocución como Colombia Humana con lo que se conoce Primera Línea? Yo hablo con personas que son de la primera línea. No tengo ni idea si tienen influencia allí o no, pero sí he hablado y tengo un artículo escribiendo en este momento que se llama La filósofa y el soldado. La filósofa porque es un miembro de la primera línea que estudió filosofía en Cali, y el soldado porque es un miembro del Ejército Nacional que regresó después de cumplir su servicio al barrio y terminó también en la primera línea. Pero permítame contestar primero, indudablemente estoy de acuerdo con ustedes en que hay una degradación de la confrontación. Ayer recibí, no sé si sea cierto, ustedes me lo dirán, una denuncia sobre una violación de una niña por parte de un miembro del SMAT en Suba. Vi al presidente reconociendo que había excesos del SMAT en Suba, lo cual significa que estos hechos, digamos, para que Duque lo admita, después de estos 2 meses, significa que cosas profundamente aterradoras han sucedido en las últimas horas en la localidad de Suba, Bogotá. Se ha degradado, esa es la palabra. Ahora, ¿cómo se desenvuelve? Porque se trata de superar problemas, no de continuar en el ciclo del sifón.
porque toda la degradación puede consumir al conjunto de la sociedad colombiana y de la posibilidad de una democracia en Colombia. ¿Cómo se devuelve eso? Yo aconsejaría un primer hecho. Los alcaldes de Colombia, de las principales ciudades, deben dar orden pública de suspender la participación del SMAT en las movilizaciones que se presenten, hasta que sea últimamente necesario. Yo creo que por ahí, y pongo el ejemplo de la ciudad de Villavicencio, la ciudad de Villavicencio no hay un solo mutilado, no hay un muerto de ninguna de los bandos ni de nada por el estilo, porque el alcalde decidió que el SMAT no salía a la protesta social. Y yo creo que por ahí comienza por lo menos una restauración del diálogo social, de la convivencia social. Es un primer paso, no el único, no es suficiente. Pero creo senador, que se puede detener el sifón de la degradación si se comienza por ahí. Entiendo lo que usted dice de la fuerza pública, que es indiscutible que hay excesos. Ayer los hubo y graves. Y eso ha sido una constante en todo lo que hemos vivido en estas semanas. Pero voy a la otra parte, por lo que digo, de este proceso de degradación en que nos estamos cada vez metiendo, y me parece un buen símil el suyo, el del sifón. Pero tenemos ayer solo el tema del ataque al carro de la ministra. Lo que le decía de ese cable criminal que pusieron que mató a una persona. Ayer creo que en Medellín atacaron una clínica donde estaban dando atención renal a personas que estaban atendiendo diálisis y les tiraron una bomba incendiaria en esa clínica. Entonces, ¿quién tiene la interlocución? Porque eso alimenta lo otro. ¿Cómo no se puede pedir que no vaya el SMAT cuando están atacando una clínica renal? Primero le pediría, haría una solicitud a ustedes, periodistas, que también hace parte de esto, de cómo detener la degradación. Porque la responsabilidad de sacar o no el SMAT, pues es de los alcaldes, por acción o por omisión, no de ustedes. Pero ustedes tienen otra responsabilidad. Mire, los números en toda esta bacanal de violencia que ha existido en Colombia en los últimos 2 meses muestran, y ya habrá cómo rectificar bien eso, 81 jóvenes muertos. Varias niñas violadas, decenas de mutilados, miles de detenciones arbitrarias, 2 policías muertos alrededor de las movilizaciones, un ciudadano muerto en el caso del cable que suponemos pusieron manifestantes, no sabemos con acierto de eso. Seguro que hay un número de decenas de comercios pequeños y grandes vandalizados en algunas regiones del país. El número más grande y más grave de eso son 81 jóvenes asesinados. Entonces, si queremos que esto no se siga degradando, tenemos que dar todas las cifras completas. No que porque soy periodista, entonces muestro los hechos vandálicos de un manifestante, pero me silencio ante los hechos vandálicos y asesinos de un Estado. Por ahí no es el camino. Igual que no se puede ver los hechos vandálicos de un Estado que ha asesinado 81 personas al parecer, y no ver que hay un proceso de degradación en la lucha social. Si queremos realmente frenar la degradación que puede llevar a puntos de no retorno, entonces tenemos que dar todas las cifras completas. Y lo peor es que hay un gobierno, voy a ser dulce, que por pura irresponsabilidad dejó matar la juventud. Y eso es lo primero que hay que frenar, porque las reacciones pueden ser peores. Mire, comparen esto con la historia de la guerrilla.
La guerrilla eran 10 campesinos en 1964. Después, ¿cuántos asesinos generó en 1900 o en el año 2005, por poner una fecha cualquiera? Eso se llama degradación. ¿Se pudo detener? Claro que se pudo detener a tiempo, si un gobierno hubiera sido responsable y democrático. Hoy estamos a tiempo de detener esta nueva degradación dentro de las grandes ciudades de Colombia. ¿Cómo? Siendo responsables. Claro, cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir, como periodistas, como dirigentes políticos, pero el primero, el central, el determinante, es el del gobierno nacional y los gobiernos locales en las grandes ciudades. Esos gobiernos tienen que sentarse responsablemente a dialogar con la juventud, así de simple, dejar de sacar el SMAT. Tenga usted la seguridad que en 15 días los hechos que hoy estamos mencionando, terribles, dejan de existir. Pero primero hay que dar el paso. Un gobierno nacional que dialogue con sus jóvenes. Asumir unas responsabilidades que en muchos de estos casos tienen que ver con la investigación penal y criminal. Y darle información transparente. Hay una juventud que se cansó, hay una posibilidad de cambiar la sociedad, hay una posibilidad de diálogo. ¿Por qué no lo hacemos? Pues, senador, ojalá que pase. Gracias por su tiempo, por sus reflexiones y por su respuesta a la alcaldesa de Bogotá. Aprovecho para desearle un feliz día donde quiera que esté y nuevamente gracias por atender a la W. Bueno, gracias, Julio, a todos, a todas ustedes, muy amables.